Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va después de una larga jornada ayer cívica? Felicitaciones a todos los que han resultado elegidos y elegidas. Y bueno, ahora ya nos encaminamos en esta recta final de acá a octubre, así que vamos a tener que redoblar los esfuerzos para un debate profundo sobre el modelo de país y el modelo de ciudad que todos y todas queremos. Así que bienvenido el debate, y nosotros aquí en Acción Urbana vamos a seguir construyendo este espacio para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, una ciudad más equitativa, una ciudad donde haya paridad entre varones y mujeres. Y hoy un tema recurrente porque, aunque hace muchos años que hablamos, bueno, no termina de lograrse la plena igualdad. Estamos hablando de las diferencias salariales, de las diferencias y de la discriminación en el ámbito laboral por razones de género. Nos acompañan hoy varias amigas con las que hemos recorrido un largo camino, tanto en el trabajo social, feminista y también sindical. Así que voy con ellas. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Juventud, así que también repetimos nuestro compromiso para la inclusión, la igualdad y más derechos para los y las jóvenes. Algunos me cargan porque digo de esta manera, pero hace muchos años que lo decimos, para abrir espacio para las adolescentes y las mujeres jóvenes que, bueno, muchas veces quedan de alguna manera en desigualdad de condiciones con los varones. Recordamos nuestro compromiso con algunos temas como el embarazo adolescente. Por supuesto, volvemos a exigir en la ciudad el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual, que realmente no se está cumpliendo como debiera, y también todo lo que tiene que ver con la igualdad laboral y la igualdad educativa. Si bien se ha avanzado mucho en igualdad educativa, y las chicas acceden a todos los niveles educativos y a veces con mayores logros y credenciales que los propios varones, sigue habiendo en el ámbito educativo una diferenciación de carreras o de especializaciones o segmentos de discriminación que después tendrán un correlato en lo que será la discriminación laboral, que es nuestro tema de hoy. Y para eso estamos con Norma Sanchís. Ella es socióloga y ha venido trabajando muchísimo en el campo de la igualdad entre varones y mujeres, y fundamentalmente ha venido trabajando en la órbita del Mercosur en temas que tienen que ver con la economía, la inclusión de las mujeres en el mundo económico y en el mundo del trabajo. También está la doctora Nina Brugo. Ella es abogada, feminista, es personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, que no es un tema menor, y además, bueno, candidata a diputada nacional por el Camino Popular. Camino Popular. Y también otra candidata a diputada nacional, podemos decir, ya que ayer fueron las PASO, las dos están ungidas. Fundamentalmente es Unilda Valenciano. Ella es también una larga trayectoria en la materia sindical, es integrante de la Mesa Directiva Nacional de UPCN. Bueno, ¿por qué sigue habiendo diferencias salariales y en el ámbito laboral? Lo que decimos es que se han achicado y acotado en el ámbito estatal, en el empleo público se han achicado estas diferencias, pero sigue habiendo fuertes diferencias en el ámbito privado. ¿A qué se debe esto y por qué persisten? Si ya sabemos cuál es el problema, ¿por qué no se resuelve? Las diferencias salariales son inamovibles prácticamente en todo el mundo. Hay periodos en que se acortan las distancias, otros momentos cuando todos pierden, se acortan porque los hombres bajan también y tiende a achicarse la brecha. Inclusive en el Estado puede achicarse, pero de todas maneras persiste una diferencia. Lo importante es pensar que esta diferencia salarial responde a una cantidad de factores que diferencian la forma en que mujeres y varones participan en el mercado de trabajo y en el trabajo remunerado. Una diferencia
inicial, central, muy importante, es que las mujeres participan menos del trabajo remunerado que los hombres. Pero cuando participan, lo hacen por menos horas, trabajan menos horas que... Si los hombres tienen un promedio de 44 horas semanales, las mujeres trabajan en promedio 33. Pero también trabajan en lugares menos valorados, menos calificados. Si vemos las categorías de ocupación, en las menos calificadas, ahí hay una proporción mucho mayor de mujeres que de varones. Ahora, pensemos qué importancia y el impacto tan importante que ha tenido que se haya sancionado esta ley de trabajadoras y trabajadoras de casa de familia. Yo creo que es uno de los logros, me parece, más importante de esta etapa. Pero yo le tengo una cuestión, porque yo trabajé cuando estaba el proyecto de ley, que por qué no eran incorporadas la ley de contratos de trabajo para todos los trabajadores. Es una ley nacional que debería haber estado incorporada. Han quedado, de alguna manera, estas trabajadoras de casa de familia un poco de segunda, como son los trabajadores rurales a veces. ¿Por qué una ley especial? Porque, por ejemplo, un argumento que se me daba el hecho de que si tuvieran que ir a la justicia, no van a la justicia, sino van a la justicia administrativa del Ministerio de Trabajo. Y uno de los argumentos que me daba uno de los autores, que nunca hasta ahora lo podía entender, es que el juez de trabajo no iba a comprender el problema de la trabajadora de casa familiar. Digamos, porque yo diría que tendrían que ir igual, porque si logramos algunas leyes que mejoren a la ley, digamos, a la ley de contrato de trabajo, no van a tener que hacer una ley especial para ella o una disposición especial. Lo que yo creo, de todas maneras, no es un adelanto, que ojo, no. Después de siglos de desigualdad 50, y de tener un estatus especial, y no haber sorteado pocos lobbies en contra de que esto sucediera, porque ¿cuántos años lleva de debate la ley? Es lo mismo que la ley de Perón en cultura, digamos, no reconocer el salto cualitativo que significa en términos de pasar a la formalidad, tener derechos como todo trabajador y en particular tantas mujeres, ¿no? Me parece que es lo mismo que con el tema de la cantidad de mujeres que se pudieron jubilar sin haber hecho aportes. No, eso sí. Pero sí me parece que tenemos un núcleo duro en el pasaje de la informalidad a la formalidad, pero también otro núcleo duro dentro de las propias empresas o de los ámbitos laborales, donde a pesar de estar formales tienen otras reglas de juego, porque esto que vos decís, muchas mujeres trabajan menos horas. Trabajan menos horas porque después trabajan en la casa. ¿Cuántas horas más trabajan las mujeres a cargo de los chicos, en el trabajo doméstico? Y inclusive, digamos, la mayoría de los docentes son mujeres. Y sabemos que el trabajo en la casa continúa a los docentes. Así que de alguna manera ahí ya no es reconocido, pero digamos, de alguna manera tenemos la situación de las mujeres, sobre todo también en los trabajos no registrados e informales. Esa es una situación muy grande, pero mundial, ojo. Y tanto en cualquier ámbito estatal de que sea, como también dentro de lo privado, ¿no? La informalidad en las mujeres se da más que en los varones. Ahora, en el caso de las trabajadoras del Estado, por lo menos en el ámbito del Estado Nacional y también en alguna medida en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron muchos avances en estos años. Eso tiene que ver seguro con la presencia de la organización sindical y la capacidad de diálogo, pero también con la decisión política del Estado de empezar a producir algunos cambios. ¿Vos ves esos cambios en estas décadas de la democracia? ¿Vos ves que hubo diferentes sintonías en estas décadas? Mira, los mayores cambios se han dado en el empleo público nacional porque existe el convenio colectivo de trabajo y uno puede discutir en paridad las condiciones laborales y sobre todo las relacionadas con la mujer. ¿Cuándo dejó de haber paritarias y cuándo las retomaron? Es que paritarias recién hubo en democracia y se firmó, se promulgó la ley para que el empleado público tuviera convenio colectivo ya en el último año del menemismo. Y después comenzaron con el kirchnerismo a funcionar. Empezamos ahí.
pero en la mayoría del empleo público, que es todo el país, la heterogeneidad es monstruosa y hemos llegado a situaciones muy desagradables que según el lugar geográfico que vos vivís tengas más o menores ventajas. Sobre todo lo que habla licencia por maternidad. ¿Cuál es la ejemplo. provincia o la ciudad que está mejor y la que está peor? Si te, así como una... Mira, depende en qué cosas, de qué cosa. En leyes o en mejoramiento avanza mucho más las provincias que la nación. Es notable. En leyes. Sí, por ejemplo, con el tema de la violencia laboral, en esto excluyo, por ejemplo, violencia laboral la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanza, aunque no parezca, avanza en estos temas. De los proyectos de ley de violencia laboral que más afecta a las mujeres, desde el 2001 presentamos para la Nación. Todavía no hay absolutamente nada, pero hemos logrado ya 9 provincias que la tengan sancionada. Y tenemos desde Chubut a Chaco, a Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, San Juan. O sea que vos ves que es una disparidad. San Luis existe. ¿Y de qué depende? ¿De la capacidad organizativa del gremio, de las mujeres? De la decisión del poder político. Todo depende de la decisión política. Y eso queda claro, no importa porque en el lugar donde más proyectos hay presentados es en el Congreso de la Nación. Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy fea en la legislatura con las licencias por paternidad, sí, porque habíamos logrado junto con García Tuñón, me acuerdo que era un proyecto de Mafía, ahora no recuerdo si había algún otro, una norma para tratar el despacho en el recinto. Y vino el gobierno de la ciudad y el PRO a decir que no podía irse con una ley por encima de lo acordado con el sindicato. Y es una engaña pichanga, sí, pero por supuesto, claro que sabemos que es falso, pero no lo quisieron votar, porque nosotros estábamos de alguna manera dando licencia indistinta por paternidad y maternidad, y bueno, eso nos parecía que de alguna manera también acompaña en esta cuestión del cuidado y la compatibilización del trabajo doméstico, el trabajo remunerado y la reproducción, ¿no? Y vos fíjate que en la economía del cuidado nosotros empezamos este trabajo en el 84, 1984, cuando comienza la democracia en un plenario de mujeres de UPCN, homogeneizar el empleo público para empezar después como ejemplo y hacer el efecto cascada y demás. En el 84, estamos en el 2013, se consiguió la primera provincia en Santa Cruz, 180 días, que fue, la llamaron la ley de la teta y fue propuesta por Arnold, que era vicegobernador en esa época. Ahora, de esa época avanzamos y tenemos muchas provincias, pero el empleo público nacional no. Fíjate vos, no, y todavía quedan 5 provincias con 90 días. No, tenés que entrar al Congreso para... Y todavía sigue, vos lo podés creer. Es Unilda que bien recalca el avance legislativo en cuanto a la violencia en el espacio de las personas que trabajan dentro del Estado. Pero tenemos en el privado, que no pasa nada, que el Senado tenía 13 proyectos de ley y todavía siguen durmiendo a pesar de... Ahora yo quiero señalar algo, porque es un logro que ha habido en los últimos años, la ley 26485 de violencia contra la mujer. En esa ley, en el artículo 6, toma esta situación de la violencia laboral. Entonces, la justicia, por primera vez en el ámbito privado, yo litigo, digamos, y tengo varios casos sobre esta situación, y me encuentro que están recién comenzándola a nombrar y a defender a las mujeres nosotros cuando hacemos referencia expresa a esta ley. Pero dijiste algo muy interesante, cuando se va a la justicia, y acá nosotros con todos los problemas que tenemos de discriminación, de desigualdad, de inequidad las mujeres, lo que no queremos ir a la justicia, queremos que se haga justicia, porque cuando se va a la justicia es muy difícil, la mayoría de las mujeres somos pobres, necesitamos a alguien que nos patrocine, todo el trabajo es tu capital, vos vivís de tu salario, y si no tenés trabajo no podés pagar ni un abogado, ni alimentar tus hijos, tu familia, tu calidad de vida. Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando discutíamos esto con las centrales de trabajadores, claro, con la UIA en algún momento, te estoy hablando en la década del 90,
y las respuestas tenían que ver con que esto va a potenciar la industria del juicio. Todo lo contrario, Al revés, porque lo que nosotros claro. queremos es tener igualdad de derechos, paridad de trato, para evitar judicializar situaciones que de otra manera se pueden lograr resultados, pero tardás 5 años más. Vos lo Pero dijiste de todas bien. maneras, el camino no es, obviamente, querer llegar a la justicia, sino poder prevenir Políticas públicas. situaciones. Cambiar conductas. Y políticas y cambiar conductas. Por eso, el tema del cuidado que estamos mencionando, que está en la base de todas estas formas diferentes de inserción de las mujeres y de los varones en el mercado de trabajo, en el trabajo remunerado. Porque una mujer, el otro día me decía una doctora con la que me atiendo, me decía, uy, yo de mi un colega varón que estábamos hablando de él, estábamos ahí, nos recibimos juntos, fuimos avanzando, teníamos más experiencia, hasta que yo decidí tener hijos. Entonces, bueno, él siguió, dice, y yo empecé a trabajar mucho menos horas porque me quiero dedicar a mis hijos. Pero claro, él ahora está acá y yo estoy acá, me dice. Dice, bueno, yo espero que mis chicos crezcan para que yo pueda recuperar en mi terreno profesional. Pero hay mujeres que no eligen necesariamente postergar su carrera profesional, que les gustaría poder conciliar mejor esta tensión entre trabajo y la casa. Y otras que no pueden elegir, que sí o sí las jefas de hogar o las mujeres que son principal sostén en la casa necesitan seguir trabajando. Y estadísticamente es muy claro que cuando no hay hijos, la situación es mucho más paritaria, inclusive en los salarios. Cuando empieza a haber hijos, las mujeres participan menos del trabajo remunerado y cuando participan lo hacen en peores condiciones, con horarios fragmentados, por horas, con situaciones más precarias, en lugares menos calificados. Ahí hay dos cuestiones. Para nosotros es muy importante que haya más leyes que equiparen a varones y a mujeres en relación al cuidado, mayor cobertura estatal, por esto nuestra batalla para que haya cobertura de educación inicial de 45 días a 5 años, que no logro que en la Comisión de Educación la presidenta Morales Gorleri en la legislatura nos ponga el proyecto en tratamiento, porque no es solamente un derecho de los niños, sino también un derecho de las mamás y de los papás. Y cuando el Estado se hace cargo de ese espacio, por supuesto las mamás también pueden equilibrar mejor. Y el otro tema es eso que nosotros hicimos como experiencia piloto en el INADI, el sello de equidad de género, que en aquellos ámbitos en que no hay organización sindical o al interior de la empresa, permite, sin desconocer las leyes vigentes, que la empresa se mire a sí misma cuando hay situaciones de desigualdad, que sirven para otros temas también, pero que valore sus diversidades, que vea. Es una manera de dialogar, digamos, empleador, empleadora y trabajadores y trabajadoras para revisar objetivos para lograr la igualdad, porque muchas veces vimos que las diferencias salariales entre varones y mujeres tienen que ver con mitos. Por supuesto, eso yo había visto un trabajo muy bueno que había hecho entre ellos Silvia Berger, que es economista, en el cual el mito de que, digamos, las mujeres eran un costo mayor, claro. Y en realidad prácticamente es igual. Lo que pasa es que en el fondo está algo que nosotras siempre decimos, que es la cultura patriarcal, que tenemos que luchar con ese cambio cultural de considerar que las mujeres tenemos un lugar de segunda todavía de Pero hay modo, algo peor todavía, porque nosotros como trabajadoras, tanto sea del ámbito privado como del ámbito público, queremos equidad salarial. Pero la equidad salarial no es por igual trabajo, igual salario. Eso no, sino igual salario por trabajo de igual valor. Por trabajo de igual valor. Porque si no, siempre vamos a estar discriminando. ¿Por qué? Y ahí eso tiene... Explicarle un poquito más para que todo el mundo se entienda. Claro. ¿Qué es el igual valor en el trabajo y no la misma tarea? Claro, no es la misma tarea. En el sentido... por ejemplo, en un sistema organizacional X, pongamos una empresa, la Comisión Nacional de Energía Atómica, pongamos que tenemos esa. Hay distintos tipos de trabajo. En la valorativa que vos vas a hacer de lo que vas a pagar,
no es únicamente el que esté en un reactor nuclear de investigación o en la central nuclear. También hay que tener gente en laboratorio, el que limpia el que mantiene el sistema eléctrico, el que mantiene el sistema informático. Entonces hay que tener una conciencia de qué es el organismo, cuál es la función y cuál es cada uno en un lugar son fundamentales, porque a veces no se le paga lo mismo a un electricista o una electricista, hombre o mujer, o a alguien que está limpiando, pero falta o hay un problema de energía eléctrica, acá no podríamos estar filmando, las centrales nucleares no funcionarían, tampoco existiría el que recepciona, el que está en la entrada, sobre todo las mujeres que tienen trabajo menos calificado, pero hay que darle un valor de acuerdo al sistema que está. Pero desgraciadamente no lo vamos a lograr en nuestro país porque en la República Argentina no existe un estudio del valor del trabajo. Eso sería una acción del Ministerio de Trabajo. Vos preguntás, ¿qué valor tiene el trabajo de alguien que está ahí sentado haciendo tal cosa o está observando? Nosotros lo que existe. pudimos avanzar mucho cuando hicimos esta experiencia piloto en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo fue que en las empresas que hacían esta tarea se establecían mesas de diálogo entre trabajadores de los distintos sectores y el empleador, debatiendo cuál era la valorización individual, colectiva de la institución en relación a cada una de las tareas y funciones. Qué sé yo, por ejemplo, detectábamos cosas interesantes. En un supermercado le pagaban menos a la cajera que al tipo que está cortando la carne en la carnicería, y sin embargo, si te pones a analizar cada parte de la tarea, ella maneja dinero, ella trata con el público, en general son mujeres con menos valoración. Y hay veces que hay habilidades de las mujeres que un poco existen porque se las ha criado así, se nos ha criado de determinada manera para coser, para bordar, para hacer trabajos manuales, y sin embargo no se valoran, pues se consideran que naturalmente una mujer tiene que poder cocinar. ¿Sabés lo que pasa? Son calificaciones pero esas calificaciones se utilizan, sí se utilizan. Claro que ¿Y qué se utilizan? Pero por eso yo creo que tiene que ser más seria la cosa. La cosa tiene que ser más seria porque si lo dejamos a la buena voluntad de que discutamos o no, las mujeres somos más hábiles con las manos, somos habilidosas, prolijas. En las mayores empresas metalúrgicas, para los bobinados, lo hacen las mujeres, para la soldadura, para todo lo que sean circuitos integrales, circuitos integrales. Entonces, hay que hacerlo seriamente. Nosotras como mujeres debe haber un proceso, que el Ministerio de Trabajo asuma claramente y con claridad el estudio del valor del trabajo. Porque no hay, no puede ser que no haya cosas que vamos a discutir. Vamos a estar como en la época, es un atraso, siglo XXI, siglo del conocimiento. ¿A vos qué te parece? Y vamos a salir con ejemplos. Hay que ser más contundente, creo que hay que tener una valorativa y una justicia. Esa ministra Tomada acá. No, ahora, ¿qué pasa en esa tripartita? ¿No están hablando de estas cosas ahí? Pero hay una cuestión que yo diría que en el Ministerio de Trabajo hay que valorizar más a las mujeres trabajadoras y a las sindicalistas, porque yo no veo que la ley de cupo sindical... ¿Por qué no se cumple el cupo? No sé, porque a veces logramos leyes, nos cuesta muchísimo, la logramos y la aplicación, estamos luchando por la aplicación, el presupuesto, en fin. Claro, yo creo, pero yo digo que en todas las organizaciones sindicales, la ley de cupo se cumple bastante bien, aunque no lo parezca. Donde es más difícil, acá hay dos cosas, en el tema de las paritarias, porque las mujeres, algo muy interesante, la ley dice que tienen que participar en las paritarias en una cantidad proporcional a la cantidad de trabajadoras, no de afiliadas al sindicato, que no se debe impugnar. Y eso nadie habla de lo que se ve más fácil, pero no es solo cuestión de tener mujeres, sino también que le den los contenidos, el poder de decisión que tiene que tener. Y por eso creo que el mayor problema es el empoderamiento de las mujeres. Sin empoderamientos morimos. Bueno, abrimos un montón de temas y de debates, pero espero que les haya sido útil a ustedes, y lo que sí, las comprometo a que sigamos, sobre todo empujando estos proyectos para que haya licencias compartidas entre varones y mujeres, para que haya cobertura en la educación inicial de 45 días a 5 años y se universalice, que traten estos proyectos en la legislatura de la ciudad, y sobre todo esta idea del sello de equidad de género para que cada empresa pueda también hacer su evaluación de las desigualdades laborales, de las desigualdades en particular
salariales y corregirse a sí misma. Todos los que les interese más información sobre esto, nos vemos en internet, estamos en Twitter, @Lugartino, o en el Facebook, les podemos dar los proyectos de ley y más información sobre a dónde recurrir por estos temas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.